Dios bendiga a todos los hermanos en esta hora, gloria al Señor, glorificamos al Todopoderoso por esta bendición de poder compartir la palabra de Dios, de poder compartir una serie de enseñanzas sobre escatología bíblica. Queremos que todos los hermanos nos pongamos atentos a lo que nos dice la palabra de Dios en estos últimos tiempos. Sabemos de toda la problemática que hay, de conflictos, de guerras, gloria al Señor, de enfermedades, de peste y todas estas cosas. Pero ¿qué nos dicen las Escrituras, las Sagradas Escrituras acerca de todas estas profecías bíblicas de los últimos tiempos? Vamos a hacer una serie de análisis, de estudio de la secuencia de acontecimientos que ha habido desde el momento en que Jesús nos dio unas profecías, unas palabras proféticas que se han venido cumpliendo a través de la historia y cómo se ha intensificado en estos últimos tiempos. Es necesario que usted y yo analicemos lo que dice la palabra de Dios y queremos que usted nos acompañe en esta serie de estudios, gloria al Señor, de escatología bíblica. Gloria al Señor. Y queremos hablar acerca de las señales que precederán al arrebatamiento de la iglesia y que posteriormente vamos a hacer también unos estudios de lo que acontecerá del post-arrebatamiento, después del arrebatamiento, qué sucederá. Por eso nosotros tenemos que estar muy apercibidos en estos tiempos tan difíciles y complicados y queremos que usted nos acompañe en esta escuela bíblica. Estamos en la Escuela Bíblica y Teológica Integral para las Naciones. Son estudios, gloria al Señor, de capacitación cristiana, son gratuitos y queremos que usted nos acompañe en este día. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 24 y versículo 3 en adelante. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Le preguntaron los discípulos qué señal habrá acerca de tu venida, gloria al Señor, y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Hoy las personas que quieran ser engañadas es porque ellos quieren, pero Dios nos dio una serie de pautas, nos dio una serie de consejos espirituales para que nosotros no nos dejemos caer, no caigamos, para ser más exacto, en el error doctrinal. No debemos engañar por las cosas que están sucediendo en el mundo entero, de los mensajes que están enviando políticos, economistas, astrólogos, en fin, tantas cosas que están trayendo confusión y perturbación en la mente de las personas. Y respondió Jesús, dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La Biblia habla claramente que habrá una serie de señales y que todas esas son necesarias para que el cristiano se aperciba. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Pero aún no es el fin. Y nos dice que no nos turbemos. Aunque nosotros veamos pestes, enfermedades, plagas, veamos cantidad de calamidades, veamos guerras y veamos tumultos, sediciones, revueltas, etcétera, etcétera, nosotros no podemos dejarnos arrastrar por las circunstancias que están pasando en el mundo. Dice la Biblia: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Vamos a ver esta primera parte aquí, gloria al Señor, gloria a Dios, del verso 3 al verso 8 del capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Señor, primero nos habla a través del evangelista Mateo. Recordemos que este libro fue dirigido especialmente para los judíos, gloria al Señor, que habían creído en él. Gloria al Señor, de no dejarse arrastrar por falsos maestros, por falsos cristos, por falsos profetas. Esta serie de señales que Dios dejó está en paralelo con Lucas capítulo 21. Gloria al Señor. Y vamos a ver qué ha acontecido. Vamos a ver la primera parte acerca de los falsos profetas. Nosotros sabemos que hay falsos profetas, todo movido por el lucro, como dice la Biblia en Apocalipsis. Gloria al Señor. La doctrina de Balaam en su pleno apogeo en estos últimos tiempos, donde muchos ministros y pastores han desviado, gloria al Señor, la verdadera doctrina, la verdadera fe, y se han desviado en pos del lucro, del dinero, gloria al Señor, no haciendo lo que Dios nos manda en las Escrituras.
Nunca hubieron, perdón, tantos falsos profetas y falsos cristos como en nuestros días. En todos los campos, en todas las naciones han aparecido los salvadores del mundo, ya sea en el ámbito político, ya sea en el ámbito religioso, ya sean economistas, sean gobernantes, filósofos, bendito sea el Señor, ideólogos, científicos y adivinos. Vemos que se levantan nuevas personas con nuevas ideologías, con nuevos pensamientos, motivadores, gloria al Señor, y donde se han dejado engañar mucha gente que habían creído en la sana doctrina. Y vemos claramente que el Señor nos apercibe, y le apercibió a los discípulos y nos apercibe a nosotros. Mirad, abre los ojos, que nadie os engañe. Mateo capítulo 24, verso 5, dice claramente, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Cuando hay un falso Cristo, por ende, tiene que haber falsos maestros. Porque para poder llevar a dar a conocer ese falso Cristo, va a haber falsos maestros. Desviando lo que es, gloria al Señor, el verdadero transcurso, gloria al Señor, de las profecías bíblicas, desviándola en pos de un hombre o de un personaje, trayendo confusión doctrinal. Cuando hablamos nosotros de falsos cristos también, gloria al Señor, vendrán falsas profecías y falsos profetas para inclinar la balanza hacia esos falsos. Hay muchas personas por no estudiar las Escrituras, por no leer la palabra de Dios, por no congregarse, por no reunirse, han caído en el error. Se han dejado llenar el corazón de apostasía. Algunos han negado la fe cristiana por tanta confusión y tanta perturbación. Y claramente vemos lo que dice la Biblia en 2 de Pedro. Gloria al Señor. Ahí habla claramente acerca, gloria a Dios, de lo que está pasando en los últimos tiempos. Gloria a Dios. 2 de Pedro capítulo 2. Dice la Biblia en el verso 1 acerca de los falsos profetas y falsos maestros. Por hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hay algo que me llama la atención. Habla de que negarán al Señor que los rescató. Quiere decir, son personas que conocían la palabra, que conocían la sana doctrina. Por eso usted, aparte de estudiar las Escrituras, debe de orar, debe pedirle a Dios la dirección. Debemos pedirle a Dios que nos ilumine y que Dios nos guarde y nos cubra con su sangre. Debemos pedirle a Dios que nos ayude para no caer en el error. Porque detrás de un falso mensaje se va una cantidad detrás de aquellos que están dando el falso mensaje. Y dice, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Tremendo. ¿Cómo serán las consecuencias tremendas cuando alguien, por no pedirle la dirección a Dios, por no orar a Dios, dice la Biblia que el camino de la verdad será blasfemado? Cuando usted empieza a predicar herejía, cuando usted empieza a pregonar algo que no está a la luz de la palabra de Dios, cuando no hay, gloria al Señor, los puntos que debe usted analizar, tanto los contextos de los pasajes bíblicos, de los textos bíblicos, porque hay que mirar el contexto anterior, el contexto posterior de un texto bíblico, y luego mirar los pasajes, lo que son los textos de referencia. Es necesario que usted tenga conocimiento de cómo debemos nosotros escudriñar las Escrituras. Si usted no tiene entendido eso, es fácil que se ha engañado. Lo otro que también debe analizar acerca de la cultura judía. Debe conocer bastante de la cultura hebrea y de los mensajes proféticos y ver también de los tiempos de Jesús, cómo era la vida en estos tiempos y cuáles eran las enseñanzas que Jesús hablaba para que nosotros podamos entender las cosas. Usted y yo no podemos caer en el error de coger un texto para formar un pretexto, para justificar nuestro pecado, para justificar nuestras desviaciones. Tenemos que mirar que el mundo es espiritual, que la guerra es espiritual. Bendito sea el Señor. Vemos claramente aquí, gloria a Dios, que muchos que conocían la verdad se desviaron. La mayoría, yo estoy seguro que el 99% de las personas que se han desviado han conocido las Escrituras. Han tenido una experiencia de haber invocado el nombre del Señor, y los apóstoles que han negado la fe, una vez recibieron al Señor y negaron al Señor. Es tremendo lo que pasa.
Pero ¿qué dice la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto? Aquí vemos claramente, gloria al Señor, en el capítulo 11, en el verso 13, dice la palabra de Dios: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Nosotros vimos claramente que los falsos apóstoles se disfrazan como ángel de luz. Hacen señales. Porque la Biblia dice que aquel que no ha creído la verdad, entonces creerán a la mentira. Son prácticamente desechados. Porque si tú no aceptas la verdad de Dios, no aceptas la corrección de Dios, es fácil que seas engañado. Es fácil que seas desviado. Es fácil que te puedas perder. Por eso usted tiene que aceptar la corrección de su pastor. Debe aceptar la corrección de la palabra de Dios. Debe aceptar la disciplina que Dios te pone. Porque es necesario la disciplina cuando hacemos la desobediencia. Cuando practicamos el pecado, es necesaria la disciplina del Señor. Pero ¿qué dice la Biblia también en el Evangelio de Marcos capítulo 13? Marcos capítulo 13. En el verso 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún los escogidos. La Biblia habla que habrán señales. Por eso la iglesia de Dios no debe dejarse llevar por los milagros, por las sanidades, por las señales, porque la Biblia dice que harán señales engañosas. Y aún si fuere posible engañarán a los escogidos. Jehová reprenda al diablo en esta hora en el nombre de Jesús. Por eso usted tiene que pedirle a Dios que le ayude, que le ilumine, que cuando usted comparta la palabra de Dios en la iglesia, debe pedirle a Dios que le revele esa palabra, porque la palabra fue inspirada. Y hay pasajes bíblicos que necesitan de esa revelación de esa palabra. Y muchas veces necesitamos la iluminación de Dios para poder entender muchas cosas que están ocultas. Muchas cosas que no entendemos en el mundo natural, que tenemos que mirarlo en el mundo espiritual. Y tenemos que orar a Dios. Tenemos que reprender eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero la Biblia también dice, en la segunda carta del apóstol Pablo, gloria al Señor, a Timoteo, segunda de Timoteo, dice la palabra de Dios en el capítulo 3, en el verso 1, dice la Biblia, el carácter de los últimos tiempos, el carácter de los hombres en los últimos tiempos. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Gloria al Señor. Disculpa, hermano, que estoy un poco difónico. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, que hoy día existe una competencia en los ministerios. La soberbia, la vanagloria, gente que predica la palabra de Dios buscando simplemente ser reconocido por los hombres en las redes sociales. Y el objetivo no es ser reconocido en las redes sociales, sino que Cristo sea reconocido como el Salvador de nuestras vidas. Soberbios, no aceptan consejo, no aceptan orientación, no aceptan la disciplina. Blasfemos, desobedientes a los padres. Si una persona que no obedece a sus padres, ¿cómo cree usted que va a obedecer en la iglesia cristiana? A los mandamientos de la ley de Dios. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, gloria al Señor, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y aún hay gente metida en la iglesia que todavía no han sido transformados. Ese carácter de los últimos tiempos en los hombres están metidos en las iglesias. El diablo ha infiltrado gente para dañar congregaciones, para que los testimonios de la palabra de Dios en las personas sean blasfemadas. Nosotros tenemos que mirar que estamos en los tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Bendito sea el Señor. Sabemos que el Señor habló de falsos Cristos, falsos Mesías. Usted sabe que lo que pasó, gloria al Señor,
en el siglo pasado con acerca de David Koresh en Estados Unidos. Se hizo pasar como falsos mesías y ella arrastró mucha gente engañó. Y vemos claramente lo que pasó con él. Pero usted y yo tenemos que nosotros orar y pedir a Dios. Muchos falsos mesías, falsos cristos. Lo que pasó en Puerto Rico, donde se llevó a llevar tanta gente en desgracia. Esa doctrina de creciendo en gracia ha arrastrado tanta gente a la perdición. Y mucha gente, por desconocer la palabra de Dios, se han dejado embaucar, engañar. Por eso tenemos que pedirle a Dios, tenemos que orarle al Señor, pedirle a Dios, Dios mío, ayúdanos a entender tu palabra. Vea que el Señor nos advierte que para estos últimos tiempos, gloria al Señor, habrán falsos maestros y falsos cristos. Gloria al Señor, falsos profetas. Hoy vemos los profetas de Balaam. Vemos los falsos profetas, gloria al Señor, de esta mujer Jezabel. Hoy día montada en los altares, bendito sea el Señor, dando mensajes proféticos de yo te profetizo. Eso no está en la palabra de Dios. Es importante que la palabra venga de parte de Jehová para que el hombre o la mujer pueda dar el mensaje de Dios de profetizar. Hoy día le damos órdenes a Dios para dar mensajes, declarando cosas que no están en la Biblia. Queremos darle órdenes a Dios de que bendiga personas en el pecado, en rebelión y en desobediencia. Estamos dándole órdenes a Dios para que Dios bendiga a mucha gente corrompida, dañina, destructiva. Nosotros no estamos llamados, dice la Biblia, que nosotros hay que bendecir al que nos maldice. Pero estamos hablando de saltar bendición para buscar un lucro, para buscar un interés, para coger y darle pañitos de agua tibia a las personas para que la gente nos bendiga. Esa no es la sana doctrina. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Falsas profecías, como el caso del fundador del Jerusalén, de los testigos de Jehová, acerca de 1914, cuando dijo que Jesús venía en 1914. Y vemos claramente profetas falsas, gloria al Señor, como en octubre del 92. Nosotros tenemos que mirar qué estamos haciendo. Las personas que enseñan la palabra, que enseñan la Biblia, ¿qué estamos haciendo? Bendito sea la gloria de Dios. Tenemos que orar, pedirle a Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos aperciba, discernir los tiempos que estamos viviendo. También otra profecía bíblica que habla el Señor aquí en Mateo 24, gloria al Señor. Vamos a regresar aquí a Mateo capítulo 24. Dice la Biblia, mirad que nadie os engañe. Mirad, está en ti en querer obedecer o no obedecer a Dios. Está en ti que seas engañado o no seas engañado. Está en ti en creer la palabra o no creerla. Está en ti de creer a Dios en sus promesas o no creerla. Hay bendiciones por la obediencia, hay maldiciones por la desobediencia. Gloria al Señor. Alguien te puede decretar lo que tú quieras, pero si tú andas en desobediencia, andas en rebelión, andas en pecado, yo quiero decirle que la bendición de Dios no te va a alcanzar. Pueda que el enemigo te infle trayendo una falsa prosperidad, pero al final de los tiempos todo se sabrá. Bendito sea la gloria de Dios. Hay que mirar qué estamos haciendo. Uno de los mensajes proféticos que Dios dejó, gloria al Señor, hago aquí un paréntesis antes de continuar, gloria al Señor, acerca de las guerras y rumores de guerra. Los judíos vuelven a Palestina. En el 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas reconocen a Israel como nación soberana e independiente. Gloria al Señor. Y de 1878 años, los judíos vivieron sin patria. Más de 1800 años sin patria. Los judíos, gloria al Señor, sin tierra y sin bandera, prácticamente. Jerusalén fue pisoteada por los gentiles. Y vemos que esa es otra parte profética, gloria al Señor. Y el Señor habló acerca de que en Jerusalén no iba a quedar piedra sobre piedra acerca del templo. Gloria al Señor. Pero ¿qué dice la Biblia? Volviendo, como estamos hablando de escatología bíblica, en Jeremías capítulo 32, versos 36 al 42. Vamos a ver un momentico, gloria al Señor. Vamos a esa parte de las guerras y rumores de guerra, gloria al Señor, para otro vídeo. Gloria al Señor, aquí de las clases de escatología bíblica. Jeremías, gloria al Señor.
Ve lo que dice aquí la palabra de Dios. En el capítulo 32, en el verso 36. Y con todo ahora sí, dice Jehová Dios de Israel a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en manos del rey de Babilonia, a espada, hambre y pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las naciones, o todas las tierras. Dice, he aquí yo los reuniré de todas las tierras, de las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo e indignación grande. Y lo haré volver a este lugar, y lo haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. La Biblia dice aquí en Jeremías, el capítulo 32, un mensaje que Dios le dice que de los confines de la tierra traerá nuevamente a Israel. Y Dios regresó, gloria al Señor, ha ido regresando a todos esos judíos repartidos en tantas tierras, porque ellos estaban sin patria, prácticamente, no tenían territorio fijo, gloria al Señor. Y Dios cumplió la parte profética, gloria al Señor, cumplida en 14 de mayo de 1948 para establecer a Israel como nación. Están volviendo. Quiero decirles que esta es una señal tremenda para los últimos tiempos, para el anticristo. También es una señal para todas aquellas personas, gloria a Dios, que para los gentiles, el tiempo de los gentiles se está acabando. El tiempo de la gracia se está acabando. Porque es inminente el arrebatamiento de la iglesia. Y la iglesia tiene que entender que estamos en las señales antes del fin. Y que está pronto que Cristo venga por su iglesia. Usted y yo tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, nos guíe para vivir en santidad. Sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. Hasta el verso 42 dice la Biblia. Dice, le daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Dice el 40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerle bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos bendiciéndoles o haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová, como trae sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos el bien, acerca de ellos hablo. Dios mismo fue que expulsó al pueblo por su rebelión y por su desobediencia. Cuando tú estás bien con Dios, gloria al Señor, te vuelve a la tierra de bendición. Cuando estamos mal con Dios, Dios nos echa del lado de la bendición. Es necesario devolvernos a Dios. Es necesario de apercibirnos, gloria al Señor, en los tiempos que estamos viviendo. En esta clase de esta enseñanza de escatología bíblica del primer vídeo, gloria al Señor, de una serie que vamos a compartir profundamente. Porque aún también vamos a dar estudios acerca de los Armagedón, gloria a Dios, en los tiempos finales y los países que incidirán, gloria al Señor, en ese conflicto. Lo que estamos viviendo hoy son señales, gloria al Señor, de que Cristo viene por su iglesia pronto. Tenemos que pedirle al Todopoderoso, gloria al Señor. Pero algo también que se está cumpliendo en la palabra de Dios es el derramamiento del Espíritu Santo en todo el mundo. Los países, gloria al Señor, que antes estaban cerrados al Evangelio, Dios ha ido rompiendo barreras, rompiendo cadenas, y Dios está haciendo la obra, gloria a Dios, poderosamente. Quedan unas cuantas naciones que todavía están cerrados al Evangelio. Pero la palabra de Dios está entrando por las redes sociales. Pero la palabra de Dios está entrando, gloria al Señor, de una forma tremenda, ocultamente, pero va entrando. Y el día, gloria a Dios, que se abran el Evangelio, habrá miles y millones de almas que ya habían conocido el Evangelio. Usted ignora lo que Dios está haciendo a través de su Espíritu Santo, pero Dios está revelándose aún hasta los árabes. Dios está revelándose a personas que eran ateas. Dios se le está revelando a personas que eran agnósticas. Gloria al Señor, Dios se le está revelando. Dios se le está revelando a mucha gente que desconocía la palabra de Dios. Esta promesa del Espíritu Santo tiene dos etapas. Lo de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos 14 al 21, cuando vino el Espíritu de Dios. Eso fue parcialmente cumplida. Gloria al Señor, porque solamente 16 naciones estaban allí, según Hechos capítulo 2, versículos 5 al 13. Vamos a leer ese pasaje. Esa profecía bíblica del derramamiento del Espíritu Santo de Dios se cumplió allí, en Hechos capítulo 2, dice, del 14 al 21. Esa profecía del avenimiento del Espíritu Santo de Dios. Recuerden que Joel, en el capítulo 2, en el verso
28 habla sobre lo que Dios haría en los últimos tiempos. Derramará su espíritu, donde los jóvenes y los ancianos soñarán sueños, verán visiones, donde el poder de Dios se moverá de tal manera. El primer cumplimiento de la primera etapa se dio en Hechos capítulo 2. Y vemos claramente que solamente 16 naciones, que es decir, judíos que habían nacido en otras naciones, habían 16 que estaban allí, judíos repatriados. Y regresaron a una fiesta, la fiesta de Pentecostés. Y ahí vino el poder del Espíritu Santo de Dios. Ellos se llevaron una experiencia del poder del Espíritu Santo de Dios. Y se fueron a su lugar de origen, entre comillas, porque aunque ellos eran judíos de sangre, gloria al Señor, pero ellos habían nacido en otros territorios. Se llevaron esa experiencia del poder del Espíritu Santo de Dios. Y su cumplimiento universal tendrá lugar cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre toda carne. Quiere decir que toda carne tendrá una experiencia con el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios ha dicho su palabra que derramaría su Espíritu sobre toda carne. Vamos a ir al libro de Hechos. Bendito sea la gloria de Dios. Qué bueno es Dios. Dios es maravilloso. Él nos enseña su palabra. Hechos capítulo 2, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud que estaban confusos por cada uno que se le oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, los medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África y más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Lo oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Es tremendo. 16 naciones allí, representadas, gloria al Señor, en un grupo de hermanos, llamémoslo así, del momento que tuvieron la experiencia con el poder de Dios. Estaban ahí y Dios derramó de su espíritu hablando a que la gente hablase en lenguas. Y hablaban las lenguas de donde ellos habían nacido. Gloria al Señor. Dios es real. Dios es poderoso. Gloria al Señor. Y no sabemos cuánta gente que aún no eran directamente judíos de nacimiento. Gloria al Señor. Lograron ver eso, esas maravillas, aunque algunos se burlaban, pero Dios es real y poderoso. Amado hermano, quiero decirte que en esta primera parte, donde estamos hablando, gloria al Señor, de los falsos maestros, falsos profetas, el regreso de los judíos a Palestina, y vemos sobre el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, son mensajes proféticos que se están viendo, gloria al Señor, y que es cumplimiento de la palabra de Dios. En esta primera parte de escatología bíblica, estemos pendientes, estemos alerta, estamos viviendo los últimos tiempos. Te invitamos a que hagas parte de la Escuela Bíblica y Teológica Integral para las Naciones. Cristo viene pronto. Dios les bendiga y Dios les guarde.